Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Y la campaña electoral, estrictamente lo que es la campaña electoral, es decir, la competencia por la segunda vuelta de este proceso electoral en disputa de la presidencia de la Nación entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, se está transformando en un episodio, en una escena delimitada, pero que tiene un gran telón de fondo, que es una crisis monumental del peronismo. Para entender muchos elementos, muchos comportamientos, para entender la dinámica de la propia campaña, es necesario mirar al fondo del escenario y ver cómo detrás de las figuras principales se está desarrollando un proceso cuyas consecuencias finales no conocemos, pero que es de gran profundidad. Me gustaría que esta noche podamos mirar los dos fenómenos, poner el foco sobre los candidatos, pero no perder de vista ese telón de fondo. El foco sobre los candidatos quiere decir mirar a Scioli y mirar a Macri. Creo que el primer éxito post primera vuelta lo ha tenido rotundamente Mauricio Macri. ¿Y en qué consiste? En haber denunciado una campaña sucia antes de que esa campaña sucia haya comenzado. Scioli está dando explicaciones de una campaña de agresiones que apenas se había esbozado y que apenas comenzó. Preventivamente el macrismo denunció lo que podía llegar a ser la campaña del kirchnerismo y puso en un brete a Scioli, que en todas las encuestas cualitativas, en los denominados focus group, aparece como una especie de conejito. Dicho de otra manera, como un buen tipo, como alguien negado a cualquier tipo de agresividad. Y ya tiene que dar explicaciones de una especie de mutación del personaje que después de haberse frustrado por los resultados que no obtuvo en la primera vuelta, recurre a una agresividad que todavía no se desplegó. Es cierto que hubo un esbozo de ese estilo de campaña por parte de Scioli cuando él, el lunes, planteó que pretendía reproducir en la Argentina la lógica de la elección brasileña. Dijo concretamente que en países como Brasil, quien no había ganado en la primera vuelta, Dilma Rousseff, siendo oficialista, había logrado ganar en la segunda. Y empezó a bocetar, a insinuar una disposición de los conceptos que podríamos resumir de esta manera. La pelea con Macri es yo o el hambre. Quien no me vote a mí tendrá que soportar haber perdido todo lo ganado. Esto reproduce los lineamientos de campaña que siguió el Partido de los Trabajadores en Brasil, primero contra Marina Silva, que fue la primer desafiante de Dilma Rousseff, después contra Aécio Neves. Fíjese cómo fue en Brasil. Marina tem dito que, se eleita, vai fazer a autonomia do Banco Central. Parece algo distante da vida da gente, né? Parece, mas não é. Isso significaria entregar aos banqueiros um grande poder de decisão sobre a sua vida e de sua família. Os juros que você paga, seu emprego, preços e até salários. Ou seja, os bancos assumem um poder que é do presidente e do Congresso, eleitos pelo povo. Você quer dar a eles esse poder? Ahí está uno de los avisos del PT que muestra que si se cumpliera una de las premisas que había planteado Marina Silva, que era darle autonomía institucional al Banco Central, la gente que estaba comiendo en su casa se iba a quedar sin comida en los platos. Más claro, imposible, más contundente, imposible. Esta campaña la hizo João Santana, que es un experto en marketing político, que trabajó en la Argentina, fue el ideólogo de la campaña de Duhalde del 99, campaña que Duhalde perdió, trabajó varias veces para De la Sota y ahora se dice que está al servicio de Scioli. João Santana lo llamó a De la Sota para decirle: desmentí, yo no tengo nada que ver con Scioli, pero al lado del propio Daniel Scioli aclaran que en realidad Scioli no conoce a Santana, pero que sí lo tenemos contratado. Las dos cosas son ciertas. Ahora, la campaña brasileña, si ese es el modelo de campaña que eligió Daniel Scioli para llegar de aquí al 22 de noviembre, tiene diferencias o podría tener diferencias y consecuencias muy diferentes de lo que puede suceder en la Argentina. ¿Por qué? Primero, Dilma Rousseff en Brasil en la primera vuelta sacó 42% de los votos.
no 36. Es decir, para llegar al 50 necesitaba nada más que 8 puntos. Scioli tiene que remontar una cuesta casi tan pronunciada como la de Macri. Hay 2 puntos de diferencia, 36 a 34. En segundo lugar, Dilma Rousseff prometía la continuidad de un modelo, de una política económica, cuyas prestaciones todavía funcionaban. Es decir, Dilma Rousseff le decía a la gente que si votaba a Marina Silva o después a Aécio Neves, iban a quedar despojados de una economía que tenía apenas 6% de inflación, 6% de desempleo, 300.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central y que todavía crecía. Es una circunstancia muy distinta de la que rodea a la campaña del oficialismo hoy en la Argentina. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de ciudadanos que fueron beneficiarios de la ola de bonanza que se vivió en la Argentina y de la distribución de beneficios que llevó adelante el gobierno montado sobre esa ola de bonanza, pero que ya desde hace algunos años dejaron de obtener esos beneficios y encuentran con que su entorno cambió y que ese cambio en el entorno o ese deterioro en las condiciones de vida que ellos están verificando no se reproduce o no se refleja en el discurso oficial, sobre todo en el discurso de la presidenta. Quiere decir que el gobierno y Scioli, su candidato, corren el riesgo de decirle a la gente: cuidado que si gana Macri vas a perder cosas que en realidad la gente ya cree haber perdido. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación en la Argentina sigue siendo del 25%, el salario real empezó a caer, la desocupación está bien medida en el 11%, las reservas del Banco Central van a quedar en el mejor de los casos en 8.000 millones de dólares. Es decir, el modelo a partir del cual el discurso oficial intenta extorsionar ya no es un modelo tan exitoso. Y la prueba de que no es un modelo tan exitoso es que hay un 20% del electorado que votó a Massa, que se dirigía justamente o principalmente a ese peronista o ese votante simpatizante del peronismo que pudo haberse sentido reflejado en la política económica y social del gobierno, pero que ya se siente excluido de los beneficios de esa política económica y social. Dentro de este panorama general de la campaña de Scioli, que apela a esta especie de presión o de chantaje sobre el votante por el cual, si no me votás a mí vas a perder lo que tenés, aparece cierta desorientación del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ha tomado varias medidas. Tal vez la más superficial haya sido hacerle soltar el pelo a su esposa, a Karina Rabolini, después de algunas encuestas y mediciones, aunque a usted le parezca mentira, también esas cosas se miden, que daban que ese rodete que lucía y enseñaba a hacer con tanta simpatía Karina Rabolini, en realidad era contraproducente para que su esposo consiguiera los votos. Curioso en un matrimonio que no se dedica a la política. En segundo lugar, un error de primera magnitud hoy por parte de Scioli, que fue haberle pedido disculpas a Massa por la incursión de ese agente de la gendarmería, de la prefectura, de inteligencia de la prefectura, que incursionó en su casa y le sacó la caja de seguridad en la campaña del año 2013. ¿Por qué digo que es un error de primera magnitud? Porque no entendió el juego de Massa. Massa le dijo a Scioli, o mandó a decirle a través de los medios: si vos querés que yo haga un pacto con vos, te voy a pedir que me pidas disculpas por esa operación pestilente de inteligencia, por lo cual un agente del Estado, conducido por vos, Scioli, se introdujo en mi casa y me robó. Cuando Massa le hizo ese planteo, era obvio que estaba planteando o proponiendo una condición de cumplimiento imposible. Era una cláusula que lo que estaba indicando es: nunca voy a pactar con vos. Lo que seguramente no suponía es que en medio de la campaña yo le iba a decir: pido perdón por ese hecho, con lo cual la campaña sucia empezó haciéndosela Scioli contra él mismo a partir del día de hoy. El otro error fue ofrecerle cargos a De la Sota. Y es un error importante de concepto que indica que el candidato del oficialismo no está leyendo correctamente la escena en la que está operando, que es la escena del peronismo. De la Sota primero no va a hacer nunca un pacto con Scioli porque basta mirar los números de Córdoba.
Macri en Córdoba sacó 55% de los votos y Massa, que es otra expresión del antikirchnerismo, del antioficialismo, sacó 20%. Quiere decir que está condenado de la sota, aunque no fuera su propensión natural, que lo es, a pararse en la vereda de enfrente de cualquier candidato oficialista. Pero digo que hay una escena más profunda, una transformación más estructural que Scioli da la impresión que no está leyendo. Y es que el peronismo está mutando notoriamente en su configuración y está adquiriendo un formato cuya definición final, cuyo modelo de llegada todavía no conocemos. ¿Por qué? Bueno, primero porque el único distrito de magnitud que le quedó al peronismo hoy en pie es justamente Córdoba, conducido por un de la Sota que es opositor al gobierno. Es decir, el único distrito grande que quedó en manos del peronismo en sentido extenso es Córdoba y en manos de un disidente, de un opositor. En segundo lugar, el peronismo sufrió una derrota histórica en la provincia de Buenos Aires. Es una derrota muy traumática porque estamos hablando de la sede central del poder. La derrota en la provincia de Buenos Aires cambia toda la lógica del juego. Le quita a Cristina Kirchner un lugar para refugiarse si hubiera ganado Aníbal Fernández. El monumento que le tiene que hacer Macri a Randazzo, tal vez tendría que sacar el monumento a Perón y hacer un monumento a Randazzo en el lugar donde hizo el monumento a Perón, y otro a Aníbal Fernández, que han sido dos grandes colaboradores del triunfo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, sin decir esto en detrimento de las virtudes de María Eugenia Vidal. Pero al ganar Cambiemos y Macri la provincia de Buenos Aires, le está quitando, esta es otra consecuencia, el principal factor de ingobernabilidad que han tenido siempre los gobiernos no peronistas, que ha sido el conurbano bonaerense, sobre todo en tiempos de ajuste. Es decir, si Macri llegara a ganar la presidencia el 22 de noviembre, hay un factor de incertidumbre que era la provincia de Buenos Aires en manos de Aníbal Fernández que hay que restarlo de la lista de problemas que es bastante larga que puede tener Macri durante ese gobierno. Estamos frente a otro fenómeno que deriva de esta victoria de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, y de este tema me va a gustar dentro de un ratito que hablemos con Nico, con Horacio Rodríguez Larreta, con quien vamos a estar dialogando en un momento, que es la posibilidad de coordinar provincia de Buenos Aires y capital federal bajo la misma lógica de gobierno y con dos dirigentes que se conocen desde hace 20 años, que son Vidal y Rodríguez Larreta. Ahora, hay otro fenómeno que tiene que ver con los dirigentes del peronismo. Cuando Menem ganó la capital en el año 93 con Herman González, que es un fenómeno simétrico al del triunfo de Vidal en la provincia de Buenos Aires, plantó enseguida la idea de un plebiscito para obtener la reforma constitucional. ¿Sabe quiénes le pidieron a Alfonsín que pacte con Menem y evite ese plebiscito? Los radicales que habían ganado, con Angelós a la cabeza. ¿Por qué? Porque esos radicales se habían rescatado a sí mismos, se habían sustraído de la ola de triunfo de Menem, no querían exponerse a una derrota que no habían tenido. Esto es lo que hoy se está conversando dentro del PJ. Y Macri lo sabe, porque ha hablado con todos los gobernadores peronistas, muchos de los que estuvieron en Tucumán con Scioli. Y María Eugenia Vidal también lo sabe, porque está hablando con todos los intendentes peronistas. Y esos intendentes, de aquí a 15 días, se van a estar preguntando, igual que esos gobernadores, ¿la verdad yo me voy a embanderar con la candidatura de Scioli para ir a sufrir una derrota en mi distrito frente a Macri, si es que esa derrota se produce, y además alimentar a mi oposición provincial o municipal? Este es el gran desafío que tiene Scioli. Convencer a su propio partido de que es una batalla que hay que dar, la batalla por su candidatura. Si no da esta pelea, si no convence a su grupo, corre un riesgo que dentro de 15 días haya algunos peronistas que le estén pidiendo que se baje, porque no quieren sufrir el riesgo de su derrota en su propio distrito. Este cambio de configuración del peronismo lo anticipó Florencio Randazzo cuando dijo: llegamos a estos resultados por una mala decisión de la presidenta. Le recuerdo que Randazzo es el ministro del Interior, es el ministro político del gobierno. Lo dijo el viernes y todavía sigue siendo ministro del Interior. Así transcurre la gloria en el mundo. Cristina hace 2 años decía que los ministros tenían que tenerle miedo a Dios y un poquito de miedo a ella. La gran novedad es que le han perdido el miedo.